Hola, desde hace tiempo yo he querido hacer este video. En realidad tengo algunos videos sobre este personaje, pero quizás uno de los personajes más enigmáticos de la historia de América del Sur es este señor, Simón Bolívar. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué es tan enigmático, que despierta tantas pasiones, que hay incluso en un país lo idolatran? Es más, se basa toda una... Es más, hay una ideología de extrema izquierda que se basa prácticamente en la figura de este sujeto, pero que es más, hasta la currícula de ese país está basada enteramente en esta persona, en Bolívar. Pero vamos a ver, aquí por ejemplo tengo cualquiera pensaría que Bolívar, al ser un personaje tan omnipresente en la historia de América del Sur, sobre todo en la historia de Venezuela, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Perú. Yo también, y me atrevería a decir que también en la historia de Argentina y de Chile, porque después hay que entender por qué. A ver, siempre mucha gente se ha quedado con esa versión de que en el caso de Perú, de que Bolívar vino y selló la independencia. Bueno, o sea, son versiones, ¿no?, que se enseñan en el colegio, que lamentablemente están no siempre cerca de la verdad. Si bien es cierto que en el Perú la independencia se declaró en 1821 y el proceso oficialmente terminó en la batalla de Ayacucho en 1824, comandada por Sucre, en realidad, no por Bolívar. Es más, ni siquiera en la batalla de Junín la victoria fue gracias a Bolívar, sino fue gracias al peruano José Andrés Errázuriz Esteves, que es antepasado mío. Bueno, por ejemplo, luego de el logro que obtuvo Sucre en Pichincha en 1822, uno diría, y mientras Bolívar se encontraba en Pasto, Colombia, tratando de luchar contra las personas que se oponían a su régimen, y de ahí viene lo de la Navidad Negra de Pasto, que es una historia triste donde Bolívar acabó con la vida de 500 personas de Pasto, de hombres, mujeres, ancianos, niños, incluso mujeres embarazadas, solamente porque se oponían a sus ideas. Hay una carta que después de la victoria de Sucre, que hay que hablar un poco también de esta batalla, porque la mayoría se cree pues lo que Sucre tenía sus misivas, de que fueron básicamente colombianos y venezolanos, pero eso es mentira, porque los peruanos fueron más o menos en una cantidad de 1622 peruanos, y Sucre mandó en la primera fila al sacrificio a peruanos, y en total en la campaña de lo que soy Ecuador murieron algo de 800 peruanos. Así que no es que no hubo participación de peruanos en esa batalla y en esas campañas, sí la hubo, pero siempre subestiman la presencia peruana, ¿no? Como que la quieren dejar de lado. ¿Para qué? Para realizar sus egos, para realizar sus figuras, en fin. Justo estoy leyendo un extracto de la carta de Bolívar a Santander, que bueno, si quieren buscar esta carta, las cartas de Bolívar, están en varios archivos. Están en el Archivo General de Venezuela, en el que se llama el Archivo del Libertador. Están también en el archivo de la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación, así como en el Archivo de la Nación de Colombia y del Ecuador también. A ver, esta carta de Bolívar a Santander después de la batalla de Pichincha dice: Sucre tenía mayor número de tropas que yo y menos el número de enemigos.
La victoria de Bombona es mucho más que la de Pichincha. O sea, él estaba tratando de realzar una victoria suya en Colombia, que lo que había hecho Sucre. Y eso que Sucre era su mejor aliado. La pérdida de ambos ha sido igual y el carácter de los enemigos muy desigual. El general Sucre no sacó más ventajas que yo. Él se ha cogido la copia de nuestras conquistas. Y imagínense si Sucre era su mejor aliado y él se expresaba de esa manera de lo que había logrado Sucre en Ecuador, por lo cual se supone que la batalla de Pichincha sería la batalla que sella la independencia de Ecuador del ejército realista. Pero eso es una muestra de cómo era el carácter de Bolívar. O sea, él buscaba la gloria en todo sentido. Y es como dijo una vez su educador Simón Rodríguez, ya cuando estuvo en Piura, pues Bolívar tenía una especie de admiración y envidia por lo que era el virreinato del Perú. Admiraba la grandeza del poderío del virreinato del Perú, admiraba la ciudad de Lima, pero a la vez tenía un resentimiento, una envidia y un recelo por la aristocracia limeña, los aristócratas limeños, por la cantidad de títulos nobiliarios que tenía el virreinato del Perú, que él nunca pudo lograrlo para su familia. Pero bueno, así era el querido y mal querido Simón Bolívar. Y ojo, hay que recordar que no es lo mismo, no es el mismo Bolívar que estuvo en Venezuela que el que llegó a Perú. En el Perú fue una figura muy controversial y nefasta. Y esto no es reciente, esto ya tiene larga data. Eso fue una de las razones por la cual él fue expulsado del Perú. No se fue por cuenta propia, se fue porque lo expulsaron. Y bueno, ya haré otro video hablando de esto. El libro es Simón Bolívar, Libertador y enemigo número 1 del Perú, de Herbert Morote. Hay otros libros que también voy a revisar, que por ejemplo uno de Gaviria, que se llama Ayacucho, y el libro de la historia de la corrupción de Alfonso Quiroz, que también voy a hablar de eso en un momento. Ok, muchas gracias. Hasta luego.